Hola, mis amores. Soy la abuelita Lala. Me llamo Eulalia de Los Ángeles. Tengo 74 años, y si me escuchas hasta el final, entenderás por qué nunca más pude ver una maleta pequeña de la misma manera. Antes de empezar, cuéntame algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? Escríbelo aquí en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llega mi voz. Why? Por cierto, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Eso ayuda a esta abuelita a seguir contando historias que no pueden quedarse guardadas solo dentro de una. Ahora siéntate con calma, porque esta historia todavía duele. Crecí en un rinconcito de terracería en el interior de Oaxaca. Éramos solo mi madre y yo. A mi padre nunca lo conocí. Mi mamá decía que se fue antes de que yo naciera. Why? Siendo sincera, nunca me hizo falta. La vida allá era sencilla, pero era la única que conocía. Me levantaba temprano con el canto del gallo. Tomaba mi cafecito de olla con un bolillo durito de ayer y luego ayudaba a mi madre en lo que se podía. Barría el patio, recogía el maíz, limpiaba los huevos de las gallinas. Mi mamá trabajaba un montón. Era lavandera, costurera, cocinera, todo al mismo tiempo, y aún así, sacaba ratitos para arrullarme contando las historias de su infancia. Yo pensaba que la vida siempre iba a ser así. Pero un día, mi niñez se acabó de golpe, sin aviso, sin charla previa. Era un martes bochornoso, de esos en los que ni el viento se asoma. Mi mamá regresó de su trabajo más temprano de lo normal y me llamó para entrar a la casa. Se veía rara, la mirada medio perdida, la voz demasiado firme, como si quisiera aparentar fortaleza, pero por dentro se estuviera rompiendo. Se sentó conmigo en la orilla de la cama y me dijo, mirándome directo a los ojos, te vas a la ciudad. Lala, vas a vivir con tu tío Carlos. Él te cuidará. Allá hay escuela, hay oportunidades, es mejor para ti. En ese momento, mi corazón se detuvo. No sabía ni qué responder. Para mí, la ciudad era algo que solo existía en los cuentos de la radio. El tío Carlos era hermano de mi mamá, o al menos eso decía ella. Yo solo lo había visto una vez, cuando era muy chiquita, y ni me acordaba de su cara. Él vivía lejos, en una ciudad grande, y trabajaba de chofer. Mi mamá decía que era un hombre serio. Yo solo pensaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué sola? No hubo tiempo de preguntas. Mi mamá agarró una maletita de tela dura, color café deslavado, y metió ahí solo lo esencial: un cambio de ropa, un jabón, un par de sandalias. Al día siguiente, de madrugada, fuimos a la central de autobuses. Era la primera vez que salía de mi casa. La maleta se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado en mi vida, no por lo que llevaba dentro, sino por todo lo que dejaba atrás. Mi madre me dio un beso largo en la frente y dijo, sé fuerte. Mía, un día me lo vas a agradecer. Asentí con la cabeza. Sin poder contestar, subí al camión con las piernas temblando y el pecho lleno de preguntas. El viaje fue largo, con curvas y ruidos desconocidos. El autobús era viejo, los asientos duros, y el olor a diésel mezclado con polvo me daba náuseas, pero nada dolía tanto como el nudo en mi corazón. Cuando llegué a la ciudad, ya era de noche. Las luces, los carros, los edificios altos, todo me mareaba. Me sentía como un pajarito suelto en un sitio sin árboles. Mi tío Carlos estaba esperándome con un papelito donde tenía escrito mi nombre. Traía una camisa a cuadros arrugada, una gorra muy gastada, y sostenía la maleta como si fuera un costal de papas. Tú eres Lala, ¿verdad?
la hija de Estela. Asentí con la cabeza. Él no sonrió, solo se dio la vuelta y empezó a caminar. Lo seguí, aguantando las ganas de llorar. La casa quedaba en una calle de adoquines, con un portón de fierro oxidado y paredes descascaradas. Era chiquita, oscura, y olía a encierro. La esposa de mi tío, mi tía Guadalupe. Ni siquiera me miró a los ojos cuando me vio. Ponla en el cuarto de enfrente. Mañana, que empiece a ayudar en la casa, dijo como quien habla de una empleada. Esa noche, dormí en una cama que no era mía, con una sábana áspera y una almohada dura. Las paredes se sentían más altas que el cielo, y el silencio era tan extraño que me dolía en los oídos. Me acosté de lado. Abracé la maleta como si fuera una persona y lloré, quedito, para que nadie escuchara. Los días siguientes fueron pesados. No había escuela, ni juegos, solo tareas y silencio. Lavaba los trastes, barría la casa, ayudaba con la comida. Y aunque lo hiciera bien, solo escuchaba rezongos y quejas. Comes demasiado, caminas lento, una chamaca así es pura carga. Yo solo quería volver a la casa de mi mamá, pero ella no llegaba. No escribía, no respondía. Fue en ese silencio, en esa soledad, en una casa llena de gente, que entendí, mi infancia había terminado. La maleta seguía ahí, debajo de mi cama, tal como mi mamá la preparó. Pero después de unos días en esa casa, yo ya sabía. No era equipaje, era escudo. Y vaya que me iba a hacer falta. Los primeros días fueron como andar descalza sobre vidrios. Todo lo que hacía parecía estar mal. Si lavaba mucho la ropa, era que gastaba jabón. Si lavaba poco, era floja. Si barría la casa, decían que no sabía hacerlo bien. Si tardaba en el baño, me tocaban la puerta con furia. Esta casa no es hotel. Chamaca. La mirada de mi tía Guadalupe siempre era dura. El tono de voz seco. Ni me llamaba por mi nombre, ni me miraba de frente, y lo que más dolía era sentir que me odiaba sin siquiera conocerme. Mi tío Carlos era distinto. Casi no hablaba, pero en su silencio vivía el miedo, la forma en que caminaba por la casa, cómo cerraba las puertas con demasiada fuerza, cómo se quedaba mirándome en mis movimientos. Yo nunca sabía cuándo me iba a soltar un regaño, pero cuando lo hacía, dolía hasta el alma. Recuerdo una noche en especial. Todavía en la primera semana, llovía muchísimo y una gotera empezó a caer justo encima de la estufa. Fui por una palangana para ponerla debajo. Como vi hacer a mi mamá toda la vida, pero al momento de ponerla en el piso, hizo ruido. Y mi tío llegó a la puerta hecho un rayo. ¿A poco crees que mandas aquí? Andas agarrando las cosas de los demás sin permiso. Intenté explicarla, pero antes de soltar una sola palabra, avanzó 2 pasos y dijo: «Híncate». Me quedé quieta, sin entender, y vino la segunda orden de castigo: «Híncate en el maíz». El maíz estaba en un costal en el rincón de la cocina. Él aventó un puñado al piso y lo señaló con el dedo. Me arrodillé sin discutir. El silencio de esa casa dolía más que el maíz. Me quedé ahí hasta que la lluvia paró. Al día siguiente, desperté con las rodillas marcadas y los ojos ardiendo. Sin café, sin buenos días, sin nada. La tía ya traía en mano una lista de pendientes y una cara de no me des problemas. Me puse a barrer el patio, a tallar el piso, a quitarle el polvo a los muebles. Al caer la tarde, todavía tuve que ir a la tienda de abarrotes a comprar frijoles. Cuando regresé, uno de los frascos estaba estrellado. Ni cuenta me di, pero cuando mi tío lo vio, gritó desde el sillón: «¿Quieres romper todo o qué?».
Le dije que no había sido mi culpa, pero se levantó despacio, con los ojos muy abiertos. Una chamaca contestó nada más lata de la que vale. Ozula mano. Pero se detuvo a medio gesto. Entonces, sin decir nada, golpeó la mesa con fuerza, tirando un vaso que estalló en el piso. El ruido me hizo temblar por dentro. Entendí el mensaje. Él podía hacer mucho más que eso, si quería, y yo me quedé ahí con el corazón latiendo a 1000, recolhendo cada pedacito de vidrio, rogando no cortar-me. Empecé a andar por la casa como fantasma, procurando no hacer ruido, no respirar fuerte, no equivocarme en nada. Cuando anochecía, el miedo crecía más, porque mi tío se quedaba en casa y yo no tenía a dónde huir. Dormía con la puerta apenas cerrada y la maleta en mis brazos, no por nostalgia, sino por seguridad. Había noches en que el sonido de la perilla girando despacito me robaba el sueño. Yo contenía la respiración y fingía dormir muy quietecita. Al rato, la perilla se detenía, pero el miedo ¿se quedaba? Le escribí 3 cartas a mi mamá en las primeras semanas. Le decía que la extrañaba, que no había podido ir a la escuela, que añoraba su olor, pero nunca obtuve respuesta. Con el tiempo, y empecé a sospechar que mi carta ni siquiera se envía bon. Un sábado en la tarde, mientras la tía Guadalupe salió por carne, me acerqué al cajón del armario donde guardaba los papeles de la casa, y ahí estaban 2 de mis cartas, cerradas, intactas. En ese instante, la garganta se me hizo nudo. Quería gritar, correr, hacer algo, pero solo guardé las cartas conmigo. Escondí una de ellas cosiéndola al forro de mi vestido. El domingo, pedí ir yo sola a misa. Ellos no eran muy de ir a la iglesia, así que me dejaron. En el camino, pasé por la pequeña oficina de correos y entregué mi carta con las manos temblando. Su mamá se pondrá feliz de recibirla, dijo la muchacha del mostrador con una sonrisa. Le sonreí de vuelta, pero por dentro me derrumbaba. Al volver, mi tío estaba en la puerta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Fuiste a rezar o a pasear por ahí?, respondí bajito, tratando de no sonar nerviosa. Fui a rezar. Sí, señor. Me miró un rato que se sintió eterno. Luego, como quien guarda el coraje en un bolsillo, se dio la vuelta y entró. Pero yo sabía que él sabía, y no pude dormir por días. Esa semana, el trato empeoró. Una madrugada, me despertaron con un balde de agua fría en la cama. La tía Guadalupe dijo que estaba durmiendo demasiado, que ni para cuidar mi propia ropa servía. Cuando me di cuenta, habían tirado mis cosas en el patio. Volví a lavar y tender todo antes de que saliera el sol. Esa mañana, me hinqué de nuevo en el maíz. Ya no sabía si dolía más la rodilla o el alma. Aún con todo, mantenía la esperanza. Era una frase que mi mamá repetía. Hija mía no va a pasar la vida entera en silencio. Yo la susurraba bajito cada noche antes de dormir. La maleta seguía ahí abajo, toda maltratada, rayada, pero entera, igual que yo. Ya hacía semanas que había enviado la carta a escondidas y el tiempo se sentía detenido. Cada mañana era igual a la anterior. Cada castigo llegaba sin explicación. Cada cosa que hacía la observaban como si vivir fuera un error. Pero un jueves a la tarde, mientras tallaba el piso de la entrada, vi aparecer al cartero. Se asomó 2 veces al portón. La que salió fue la tía Guadalupe. Me quedé inmóvil tras la puerta de la cocina, escuchando. Hay respuesta para Eulalia de Los Ángeles, dijo el cartero. La tía titubeó. Déjala aquí. Tan pronto cerró el portón,
Corrí al pasillo y me oculté junto al ropero. La vi entrar con el sobre, con el nombre de mi mamá escrito encima. Miró el sobre por unos segundos, sin decir palabra. Se metió a su cuarto y lo cerró con llave. El corazón me latía tan recio que pensé que se me iba a salir por la boca. La carta estaba ahí, pero no estaba conmigo. Pasé el resto del día fingiendo que todo seguía normal, aunque por dentro me temblaba el cuerpo. Lavé trastes, limpié la estufa, acomodé la alacena, mi cabeza en otro lado. Al anochecer, me fui al cuarto sin cenar. Dije que me dolía la panza, pero lo cierto es que tenía enferma el alma. A medianoche, la puerta se abrió. Era la tía Guadalupe. Con el sobre ya abierto en la mano, tu mamá respondió, y vendrá a verte. El corazón me dio un brinco, pero antes de eso, vas a escribirle otra carta, diciendo que todo está bien. Me quedé callada. ¿O prefieres hincarte en el maíz hasta el fin de semana? Me aventó una hoja, un sobre nuevo y un lápiz chiquito. Mañana temprano quiero esa carta lista. Y si inventas algo, la escribo yo misma. Salió y cerró la puerta con cuidado. Ni hacía falta llave. El miedo ya estaba trancando todo. La noche se me fue larguísima. Miraba la hoja por horas. ¿Cómo podía decirle una mentira? ¿Cómo podía poner con mi propia letra que todo estaba bien? Si cada día ahí era un castigo silencioso, pero sabía que si me negaba, sería peor. Así que escribí. Empecé con lo básico. Hola, mamá, estoy bien. La ciudad es grande y ayudo a la tía Guadalupe con las labores. Me están cuidando muy bien. Y escondí mi verdad en un detalle. En medio del texto puse a veces. Las palabras duelen más que los silencios. Pero estoy aprendiendo a quedarme callada. Firmé con mi nombre. En la parte de abajo, dibujé una florecita cueca, muy pequeña. Mi mamá siempre decía que cuando yo dibujaba flores torcidas, era porque estaba triste. Ese era mi código, mi pedido de ayuda, una rendija de luz en la oscuridad. A la mañana siguiente, le entregué la carta a mi tía. Ella la leyó en silencio, renglón por renglón, frunció el ceño cuando vio la flor, pero no dijo nada. Quizá pensó que era una niñería, o quizá entendió que ya era demasiado tarde. Metió la carta en el sobre, lo selló con pegamento y dijo, ahora sí, eso es lo que debe escribir una niña bien portada. Llegó el fin de semana y fue más pesado que los anteriores. Mi tío Carlos estaba más irritable. Tal vez sabía de la visita. Quizá se sentía amenazado. No sé, pero su manera de tratarme cambió. Se volvió más directo, más grosero. Me obligó a tallar el patio con un cepillo de dientes, diciendo que me creía muy digna. Si haces un drama cuando venga tu mamá, te vas a arrepentir. Me soltó un día, al pasar por el pasillo con la cara enfurecida, y se fue, dejándome un escalofrío en la espalda. Una tarde, se me cayó un vaso mientras lo lavaba. Fue sin querer. Se rompió en el azulejo. Antes de que pudiera recogerlo, mi tío ya estaba en la cocina. No dijo nada, solo empujó los pedazos de vidrio con el pie, regándolos más. Me dio un trapo y señaló con la barbilla, híncate y limpia. ¿Y si te cortas? Es tu problema. Me arrodillé con cuidado, temblando, y junté todo con un trapo viejo y el corazón hecho pedazos. Esa noche, dibujé otra florecita chueca en un pedazo de papel de estraza y lo guardé en mi calcetín. Era como si necesitara recordarme a mí misma que seguía siendo yo, aún en ese lugar. Y luego llegó la noticia. Mi mamá confirmó que vendría el domingo siguiente. La tía Guadalupe lo anunció como quien dicta sentencia. Va a venir, pero va a escuchar lo que nosotros le digamos.
Ni sueñes que esto será a tu modo. Me invadió el miedo, pero junto con él, algo nuevo. Fuerza. Por primera vez sentí que estaba cerca de salir de ahí, y sabía que debía ser lista, cuidadosa, firme, porque un solo paso en falso, y harían lo que fuera para callarme. No dormí en las noches siguientes. Tenía los ojos hundidos, el cuerpo débil, pero el alma viva. Es sábado. Un día antes de la visita, limpié la casa entera sin que me lo pidieran. Me puse mi vestidito floreado, aunque ya estaba roto en la orilla, y escondí la florecita chueca en mi zapato. Estaba lista, y por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Desperté antes de que saliera el sol. El corazón me latía tan fuerte, pero esta vez no solo de miedo, también de esperanza. Llegó el domingo, y con ella la promesa de que mi mamá pisaría esa casa. Me puse el mejor vestido que tenía, el mismo que ella me cosió antes de enviarme a la ciudad. Tenía flores lilas, ya medio deslavadas por el tiempo y el cloro. Intenté peinarme sola. Me hice 2 trencitas como a ella le gustaban. Guardé la florecita chueca doblada en mi bolsillo. Casi invisible. A cada minuto, mi ansiedad crecía, y también el temor, porque sabía que esa visita no sería fácil, ni para mí, ni para ella. Serían como las 10 de la mañana, cuando el portón rechinó. La tía Guadalupe salió a abrir. Me asomé por la rendija de la cortina en la sala. Ahí estaba mi mamá, con el mismo vestido azul de cuando me dejó en la central, el pelo recogido en un chongo bajo, una bolsa de lona en la mano, y sus ojos. Sus ojos me buscaban como quien busca un pedazo de su alma. Antes de que pudiera echarme a sus brazos, la tía me ordenó: siéntate, la visita es nuestra. Tú hablas solo cuando se te indique, y cerró la cortina. Me quedé pegada a la pared, con las manos sudando. Parenson, gritaba. Por fuera permanecí inmóvil. Mi mamá entró y se sentó a platicar con ellos. La charla empezó educada, falsamente educada. La tía ofreció café y pan, como si fuera la anfitriona perfecta. Mi tío, con los brazos cruzados, habló con una voz calmada que ni le conocía. La niña es buena, pero bien difícil, llora mucho. ¿Y la escuela?, preguntó mi mamá. Todavía no se ha podido, respondió la tía con una sonrisa helada. Estamos viendo, pero la ciudad es otra cosa. Yo sobra. Y las cartas yo mandé varias. Ella solo respondió una. Mi tío carraspeó. Es que todavía no sabe de responsabilidades. Creímos mejor esperar. Mi mamá guardó silencio, pero sus ojos no se tragaban nada de eso. Entonces me llamaron Lala. Ven a saludar a tu madre. Me levanté como si caminara sobre vidrios. Entré a la sala con la cabeza gacha. Cuando alcé la vista, la miré a los ojos y vi cómo los tenía llenos de lágrimas. Ella abrió los brazos y me jaló junto a ella. ¿Cómo estás, mi niña? Tardé en contestar. Tenía la garganta cerrada de tanta cosa. Quería decirlo todo, ahí mismo, pero sentía las miradas de mi tío y de mi tía atravesándome la espalda. Estoy bien. Mamá, alcancé a murmurar. Solo eso. Ella me apretó con fuerza. Como queriendo pasarme toda su protección con ese abrazo, nos quedamos así unos segundos. Pero pronto nos separaron. Ve a terminar lo que estabas haciendo, dijo la tía. Regresé al pasillo. Antes de desaparecer, dejé caer el papel con la florecita chueca en la cocina, cerca de la bolsa de mi madre. Recé para que ella lo notara. Lo recé con toda mi alma. La visita duró unos minutos más. Mi mamá no dijo mucho. Agradeció el café. Dijo que me seguiría escribiendo y se levantó despacio. Al llegar al portón,
Miró hacia atrás y nuestras miradas se encontraron. En ese cruce de ojos había más palabras de las que se pueden pronunciar. Ella entendió. Aquella tarde, la casa quedó en silencio, pero era un silencio más denso, más pesado. Me encerré en mi cuarto y esperé. Nadie me habló esa noche. A la mañana siguiente, me despertó el portazo de mi tío. Furioso. «¿Ella te dio esto?», gruñó, mostrando el papel con la florecita. No contesté. Lo rompió en pedacitos con la mirada llena de rabia. «Estás jugando con fuego, chamaca, y quien juega con fuego se quema». Se fue azotando la puerta. Los días siguientes, los castigos empeoraron. Todo era motivo: un plato mal lavado, una escoba fuera de lugar, una mirada más larga de la cuenta. Volví a dormir con varias capas de ropa, atrancando la puerta con un pedazo de madera, escondiendo mi peine, mi cepillo de dientes, y caminé de nuevo como un fantasma. Pero ahora había algo distinto. Mi mamá ya lo sabía, y eso lo cambiaba todo. Una semana después de su visita, llegó otro sobre. Esta vez, vi cómo el cartero se lo daba directamente a mi tío. También lo vi salir de la casa esa misma tarde, sin llevarse el sobre. Esperé a que anocheciera. Fingí que dormía. Cuando el silencio se adueñó de todo, salí del cuarto sin ruido. Fui hasta la mesita del pasillo, abrí el último cajón. Y ahí estaba la carta de mi mamá. La abrí con cuidado, temblando. Decía: «Mi flor, vi tu recado. Ya entendí todo. Esperam tantito. Estoy haciendo los arreglos necesarios, pero te voy a sacar de ahí, te lo juro». Lloré quedito y abracé la carta como si fuera mi mamá misma. Por primera vez sentí esperanza de verdad. Los días siguientes hice las cosas con calma. Fingía. Decía así: «Señora». «Sí, señor». Limpiaba con esmero. Me hincaba cuando me ordenaban. Pero por dentro contaba los días. La florecita chueca había florecido y mi madre venía por mí. El cielo ese día estaba raro, ni azul ni gris, como si el aire pesara más de lo normal. Tal vez el tiempo ya presentía lo que iba a pasar. Me levanté temprano, escuchando el portón abrirse a empujones. Era mi tío saliendo a trabajar, con pasos pesados y una mirada que quemaba. No me dirigía la palabra desde que supo que mi mamá planeaba volver, pero su silencio no era alivio, era amenaza. Aquella mañana, la casa estaba inquieta. La tía Guadalupe limpiaba más de lo usual. Pasaba el trapo con fuerza, como queriendo borrar huellas a cada movimiento. Me volteaba a ver de reojo. Fue entonces que soltó: «Hoy viene tu mamá. Va a arreglar esto de una vez». Me congelé. Un terremoto adentro de mí. Por fuera, seguí doblando unos trapos. «Le vas a decir que mentiste, que te dio nostalgia y exageraste». Tragué saliva. No respondí. Seguí con la cabeza gacha, pero por dentro sabía que ese día sería el último en esa casa. De un modo o de otro, el reloj avanzaba lento. Cada tic parecía eterno. Al fin llegó el mediodía, y oí de nuevo el portón. Esta vez eran 2 pares de pasos de mujer. Corrí a la ventana de la cocina y me asomé con cuidado. Era mi mamá, y junto a ella, otra señora de falda beige y camisa blanca, con el pelo recogido y una tablita para notas en la mano. No sé exactamente quién era, tal vez del DIF, o de alguna oficina de protección a la infancia. Lo que importaba es que estaba ahí por mí, y eso lo cambió todo. La tía Guadalupe abrió el portón con el gesto tenso, intentó sonreír. «Pásenle, pásenle». La niña y yo estábamos haciendo un pastel, pero mi mamá no respondió. Entró de frente, sus ojos buscando los míos. Cuando me vio en la puerta de la sala,
con las manos llenas de harina. Abrió los brazos, yo no cogí. Caminé despacio, con dignidad, cargando en mi cuerpo y mi alma todo lo vivido. Ella me abrazó fuerte, y fui yo quien le susurró al oído: «Estoy lista». La mujer que la acompañaba se presentó, dijo que venía a pedido de mi mamá, que se había enterado de la situación y que necesitaba hablar conmigo. ¿A solas? La tía quiso intervenir. «No hace falta, ya le explicamos todo. Solo fue nostalgia de la niña. Ya la hace fácil inventar». Pero la señora fue firme. «Necesito hablar con Eulalia en su cuarto». Sin nadie más. Fuimos al cuarto. Cerró la puerta y se sentó al borde de la cama. «¿Puedes hablar?» «Eulalia, desde el principio, estoy aquí para escucharte». Y hablé, no con gritos ni desesperación, sino con verdad. Le conté de los castigos, las noches en vela, el maíz en las rodillas, los platos que volaban, la comida negada, el miedo pegado a la piel. Le hablé de la carta escondida, de la florecita chueca, de la perilla de la puerta que giraba en la noche. Le conté todo, sin necesidad de describir lo que no cabe en las palabras. Ella apuntó cada cosa con seriedad y luego se puso de pie. Me puso una mano en el hombro y dijo: «Te vas a ir hoy mismo, con tu mamá, y no vas a regresar jamás». Salimos a la sala y todo parecía distinto. Mi mamá estaba de pie, firme como un cerro. La tía Guadalupe, con los brazos cruzados, murmuraba entre dientes. Mi tío Carlos acababa de llegar, sudado, con la camisa del trabajo todavía puesta. «¿Qué es esto? ¿Por qué se la llevan así nomás?». La señora respondió con calma: «Porque es una niña, y una niña necesita cuidados, respeto, seguridad, 3 cosas que aquí nunca tuvo». El bufo, furioso, quiso decir algo más, pero mi mamá se adelantó. «Si das un paso más hacia ella, hablo a la policía yo misma». Por primera vez, y retrocedió. Fui a mi cuarto y tomé mi maleta, la misma, ya desgastada, con el cierre chueco, pero ahora llena, no de ropa, sino de coraje, de dolor vencido, de recuerdos que no iba a soltar porque son parte de mí. Antes de salir, eché un último vistazo a la casa. Los pisos limpios, las paredes silenciosas, jamás fueron míos. En el camino de regreso, mi mamá no soltó mi mano, ni un instante. No habló mucho. Solo me miraba con los ojos llorosos, pero eso bastaba. Ese era el abrazo que había añorado cada día. Ese era el hogar volviendo a existir. Llegamos cuando el sol se estaba ocultando. El olor a café recién hecho me recibió en la puerta. Mi mamá me ofreció un bolillito con mantequilla, sin decir nada más. Comí despacito, saboreándolo como si fuera mi primer bocado en meses. Aquella noche, dormí en mi viejo colchón, con sábanas limpias, y la ventana abierta, sin miedo, sin pasos que acecharan, sin atorar la puerta, y dormí, como la niña que alguna vez fui. Cuando desperté al día siguiente, algo en mí había cambiado. Ya no era solo la chamaca de vestido floreado que había sido enviada a la ciudad, era alguien que atravesó un desierto de silencio y volvió entera, rota, pero entera. Y con eso, bastaba. Muchos años después, lavando los trastes de mi propia casa, ya convertida en mamá, me surgió por fin la pregunta: si me trataban tan mal, ¿por qué tanto empeño en que me quedara? Si no me soportaban, si me llamaban floja, latosa, inservible, ¿por qué no me dejaron ir? La respuesta dolió, pero también me liberó, porque era útil. Lavaba, limpiaba, madrugaba, aguantaba.
Callaba, una niña haciendo la chamba de un adulto y sin recibir nada. No querían a Eulalia, querían una sirvienta, alguien sin voz, sin papá, sin respaldo, alguien a quien culpar y mandar y usar. Intentar entender a gente así no tiene lógica. No eran monstruos de leyenda, eran personas malas con decisiones malas. Y yo fui una niña que se atravesó en su camino, pero sobreviví. Y esa, mis amores, es la parte más bonita de mi historia. Si te quedaste conmigo hasta aquí, gracias. De corazón, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Te han usado alguna vez quienes decían ayudarte? La abuelita Lala te entiende y te abraza. Con todas las florecitas chuecas del mundo, y te abraza. Y entonces,